la segunda dificultad que encontramos es elegir el método que mejor se va a adaptar a nuestra familia, no solo al niño, sino a toda la familia. Idealmente deberíamos elegir el que se adapte más al niño, que al final es el que necesita la educación, ¿no? Y la educación debería ser personalizada. Pero es que el niño va a estar integrado todo el tiempo en la familia y a lo mejor tú tienes 4 hijos y cada niño tiene un estilo diferente y unas necesidades diferentes y tienes que ver cómo encajas todo eso. En este sentido, la cuestión sería muy parecida a la del trabajo, a que lo que tú puedas pensar a priori, casi con toda seguridad, la realidad te lo va a desmontar. Porque tú puedes tener todos tus espacios Montessori perfectamente ordenados, o puedes tener todos tus libros de educación clásica, o puedes tener tus X, el método que sea, y que luego llegue el niño y que eso no vaya con él. Eso también pasa. Y hasta que tú no estés en casa con el niño y no hayas dejado pasar ese tiempo de desprogramación, de desescolarización, no vas a saber cuál es el método que mejor se ajusta a tu hijo. Él tampoco lo va a saber. Los niños, sobre todo si han estado escolarizados, salen muy despistados de la escuela. ¿Por qué? Porque están acostumbrados, están entrenados para estarse sentados, calladitos, esperando que alguien les diga qué tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer y cuándo lo tienen que hacer. Entonces, el día que ese niño de repente está en casa y ya no tiene al profesor diciéndole, tú aquí sentado y haciendo esto, muchos niños se pierden por completo. Por eso la cosa de la desescolarización, de la etapa esta de desintoxicación, tampoco hay que empezarla de golpe. Hay niños que necesitan una transición. Es como si tú has tenido un niño con normas muy estrictas para comer y de repente decides que como los niños se autorregulan, le voy a dejar y de hoy para mañana el niño no tiene normas. Ese niño va a estar descolocadísimo, obviamente. Entonces con la escuela pasa exactamente lo mismo. Y los primeros que necesitamos tomárnoslo con calma somos los mayores, pero nos cuesta porque necesitamos preverlo todo con anticipación. Métodos para educar en casa hay muchísimos. Hay mucha gente que coge un tipo de metodología, digamos, de la escuela y la adaptan a la casa. Se puede hacer perfectamente. Hay gente que compra un currículum hecho. Esto en España no se lleva mucho, pero en Estados Unidos está a la orden del día. Hay empresas que te venden un currículum, te dicen estos son los temas, yo te vendo los materiales y luego tú te lo haces. Hay otros que se matriculan en una escuela a distancia para, además de tener ese currículum que alguien lo ha preparado, lo ha pensado, te lo da todo ordenadito, con los temas, con las actividades que tienes que hacer, además tienes un servicio de tutorización. Y ya es como que te ponen una red abajo, ¿no? Y te da seguridad. Y bueno, tengo el tutor que lo tengo disponible en el teléfono, en el mail, y entonces ya no cae todo el peso sobre mí, ¿no? La mayor parte de las familias lo que hacen es homeschooling ecléctico, cogen un poquito de aquí y un poquito de allá. ¿Cuál sería el consejo? El consejo es, si tú sientes que necesitas prepararlo todo con antelación, hazlo. Pero prepárate porque a lo mejor estás perdiendo no solo el tiempo, sino también el dinero. Porque a lo mejor tú te compras ahí los materiales más chulos y los currículums, o incluso te matriculas en un sitio y luego resulta que eso no te funciona. Y tienes que estar preparado para tener la flexibilidad necesaria para pasar de un método a otro y que no te importe. Y ir probando cosas hasta que encontréis lo que os funciona. Esa es la ventaja realmente de la educación en casa, que no tienes un currículum prefijado, que no tienes una estructura toda montada como tiene la escuela, donde si algo no funciona, hasta que conseguimos cambiarlo, pasan décadas o no se llega a cambiar nunca. Precisamente si estamos educando fuera de la escuela, tenemos que aprovechar las ventajas que tenemos. Y una es esta, yo pruebo esto y si veo que por el motivo que sea no funciona, lo dejo y paso a otra cosa y no miro atrás, no hay ningún problema, no pasa nada. Yo sé que da miedo y a veces también da como vergüenza, decir, me he equivocado. Yo tenía esta planificación maravillosa y resulta que mi hijo me ha dicho que eso, nanay. Me ha dicho no quiere decir que lo verbalice, muchas veces no lo van a verbalizar, no te van a decir esto no me va, pero tú lo vas a ver. Tú lo vas a ver porque estás allí con él todo el día y tú ves qué actitud tiene y tú ves qué le gusta y qué no le gusta y qué funciona y qué no funciona con él. Después, en un extremo,
del espectro de las formas de educar en casa está el unschooling. Unschooling en inglés significa no escuela. Normalmente se define como todo lo que no es, porque se define por contraposición a la escuela. Entonces, normalmente cuando preguntes a alguien qué es el unschooling, te van a decir eso, van a coger cosas de la escuela y te van a decir, pues no es esto, no hay asignaturas, no hay programación, no hay exámenes, no hay. Yo prefiero describirlo en positivo y prefiero decir que es crear un entorno donde el aprendizaje pueda suceder, que no es lo mismo que crear un entorno educativo. La diferencia es importante, parece poca, pero es importante. Es crear un entorno tanto físico del espacio como emocional, como de todo tipo, para que el aprendizaje pueda suceder. Para hacer unschooling tienes que tener la certeza, la convicción de que el aprendizaje está en todas partes, en todas. De que en todo momento, 24 horas del día, tú estás aprendiendo. Tú, el que tiene 11 años, y tú, el que tienes 40. Todos estamos aprendiendo todo el tiempo. La dificultad aquí es que muchas veces ese aprendizaje no lo ves. No es que no veas el aprendizaje, es que no lo ves en los términos en que lo verías en la escuela. No lo ves como una asignatura, no lo ves como una progresión, no ves el objetivo, no ves el paso a paso de qué estoy aprendiendo y cuál es el paso a paso por el que estoy llegando a ese aprendizaje, que eso es lo que sí te da la escuela y lo que sí hacen determinados homeschoolers. Tienen su objetivo y su programación. Dicen, bueno, para este año, muchas familias en septiembre se sientan y deciden, ¿este año qué vamos a hacer? ¿Qué objetivos tenemos? ¿Qué asignaturas vamos a estudiar y cómo las vamos a estudiar? Entonces yo tengo el objetivo de que para este curso mi hijo en matemáticas llegue a las divisiones de no sé qué, en inglés llegue a no sé cuánto, y así. Esto es lo que nos ha enseñado la escuela. Pero el unschooling no tiene esto. Y otra vez más, esto es lo que da miedo. Porque vas al principio un poco como a tientas. Porque a lo mejor de lo que mi familia está haciendo hoy, el resultado en términos de aprendizaje no lo vamos a ver hasta dentro de 5 meses o de 5 años. Y a lo mejor no lo veremos nunca como una relación directa. Y un día te viene el niño y te dice algo y tú dices, ¿y esto dónde lo he aprendido? Y es que viene de que hace 5 años viste una exposición de no sé qué, que luego en una película salió ese tema y luego habló con no sé quién y así vas hilando cosas. Es como los juegos esos de unir los puntos. Vas uniendo los puntos. La diferencia es que a priori tú no estás viendo esos puntos cuáles son. Eso es lo difícil. Por lo tanto, el unschooling es crear este entorno donde el aprendizaje pueda suceder, donde ante una pregunta del niño tú nunca le digas esto ahora no toca, o le digas porque por el motivo que sea esto ahora no toca, nunca le digas eso, siempre vas a responder a sus preguntas, que no significa que tú seas la Wikipedia con piernas y lo sepas todo. Es que a lo mejor la respuesta va a ser no lo sé, pero lo podemos investigar y lo vais a investigar juntos. Y luego es ver también que aunque estés haciendo algo que en principio no nos parece educativo o didáctico, también estás aprendiendo. Se trata de llegar a eliminar el concepto de didáctico no didáctico, de educativo versus divertido, por ejemplo, que es el clásico, ¿no? Si es divertido es un juego y si no es educativo y ahí es donde aprendes. No, en cualquier cosa que hagas estás aprendiendo. Hay un ejercicio muy bueno que os recomiendo a todos, aunque vayáis a escolarizar, o precisamente más si vais a escolarizar. ¿Conocéis el Día Internacional de No Aprender Nada? Pues existe. Es el 24 de julio, pero lo podéis hacer mañana mismo si queréis. Durante 24 horas está prohibido aprender. No podéis aprender nada en 24 horas. ¿Para qué sirve este ejercicio? Vais a fracasar estrepitosamente. Es imposible hacerlo bien. Porque os vais a dar cuenta de que en cualquier cosa que hacéis, con cualquier conversación que tenéis, con cualquier cosa que leéis, con cualquier cosa que intentáis hacer y no os sale bien y tenéis que ver cómo hacerlo mejor,
Con cualquier cosa estáis aprendiendo. El segundo paso, en todo caso, sería aprender a traducir eso al lenguaje escolar. Al final es como hablar dos idiomas diferentes y ver cómo, pues, el ejemplo clásico de he volado una cometa o he hecho una tarta. ¿Cómo pones esa actividad que a priori no parece educativa en lenguaje educativo escolar, digamos? ¿Qué asignaturas has aprendido? Este es un ejercicio que en mi taller de desescolarización interior lo pongo siempre y al principio la gente se queda en blanco. Digo, a ver, si hemos hecho la colada con nuestros hijos, ¿qué cosas hemos aprendido? Y vamos a hacer dos listas. La de cosas que hemos aprendido que encajarían de alguna manera dentro del currículum de la escuela y luego la lista de cosas que hemos aprendido y que también son importantes, pero que no están dentro del currículum de la escuela. Esto te sirve primero para ver que haciendo la colada con los niños también se aprenden cosas y también se aprenden cosas de la escuela y de fuera de la escuela. Y aparte te sirve para darte cuenta de lo absurdo que es el currículum. Que eso sería para otra charla y no voy a entrar, pero es parte del cambio de chip que uno tiene que hacer para poder hacer unschooling.